Hola, soy Laura de Saniseco. Hoy os enseñaré cómo construir un sanitario seco con separación de orina. Este sistema es muy práctico, muy fácil de construir. No necesitaréis materiales muy complejos ni herramientas muy complejas tampoco, y con unas habilidades mínimas en el uso de herramientas pues lo podéis hacer. Empezamos con la pieza más importante, que sería el separador de orina. Existen en el mercado este tipo de separadores. Por ejemplo, este es de una empresa del Reino Unido, se llama WP. Estos separadores se pueden acoplar en sanitarios de autoconstrucción muy fácilmente. En este tutorial utilizaremos este separador casero hecho de un embudo. Esto es un embudo para gasolina, un tipo industrial. Está fabricado de polietileno de baja densidad, que es un material muy resistente, y tiene la ventaja de que se puede moldear cuando se calienta. Entonces lo que hicimos es hacer aquí en el lateral del embudo unos cortes, y después calentamos esta parte y poco a poco lo doblamos hasta tener esta forma que nos permite acoplar el separador encima del borde del cubo de sólidos que tenemos dentro del cajón. Y de esta forma conseguimos una unión muy estanca que evita que haya cualquier tipo de fuga o salpicadura hacia el interior del cajón. El embudo lo podríamos calentar con una pistola de aire caliente si lo tenemos. Nosotros no tenemos una pistola así, entonces lo que hicimos es utilizar una tostadora de pan normal y corriente, y calentamos el embudo encima de la tostadora con mucho cuidado hasta que ya el plástico se empezó a poner más flexible, y poco a poco lo íbamos doblando hacia esta forma. Tenéis que tener mucho cuidado en no calentar demasiado el plástico para que no se funda demasiado, y también evidentemente tenéis que tener mucho cuidado con no quemaros los dedos. Hemos querido enseñar en este tutorial un separador casero porque este embudo lo podéis conseguir fácilmente, es de bajo coste en comparación con un separador comercial, y además también queríamos enseñar que este tipo de sanitario seco es fácil de construir con materiales que están disponibles en ferreterías, y no requiere mucha inversión ni tampoco muchas habilidades técnicas. Podéis ver aquí los materiales que necesitaremos para la fabricación del inodoro. Por un lado tenemos aquí los tablones de madera que necesitaremos para el cajón. Los han cortado en la tienda de bricolaje. Las medidas de los tablones los podéis encontrar en nuestro canal de Instagram. Aquí tenemos un listón para las patas del cajón, después lo cortaremos. Tenemos la tapa del váter, el cubo para los sólidos y el separador de orina. Las herramientas que necesitaremos pues son herramientas manuales básicas, destornilladores, sierras, un metro, unos tornillos y las bisagras para montar el cajón, y también taladros. Tenemos uno eléctrico más potente y el pequeño de batería. Empezamos marcando aquí el agujero. Esta será la tapa del cajón, y entonces con este aparato pues marcamos dónde irá el agujero. Es de diámetro 32 centímetros y con una distancia de 7 centímetros desde el borde, desde el frente, digamos, de la tapa. Y
podemos comprobar, colocar lo que es la tapa del váter aquí, y así podemos comprobar que la medida está bien y que no se ven aquí los bordes del redondo que hemos dibujado. Y ahora para cortarlo usaremos un serrucho de punta, pero antes de eso tenemos que hacer con el taladro, con una broca de corona, hacemos un agujero aquí en la madera y así ya podemos introducir el serrucho por ese agujero y cortar el agujero. Ya está. Y ahora podemos lijar un poco el agujero con papel de lija para que quede un poco más suave, y esta parte ya está. Ya tenemos el cajón, los materiales hechos, entonces fijaremos la tapa. Le hicimos antes el agujero, entonces aquí hay una parte que será fija y luego la tapa que será abatible. Entonces primero fijaremos este listón aquí atrás y después colocaremos las bisagras aquí para poder abrir y cerrar la tapa. Ahora colocaremos las bisagras para que podamos levantar la tapa. Usaremos unos tornillos muy pequeños para que no atraviesen el tablón. Ya podemos abrir el cajón, tenemos las bisagras en su sitio. Ahora fijaremos la tapa del váter, que irá aquí así. Entonces marcaremos bien dónde tiene que ir para que coincida con el agujero que hemos hecho en el cajón, y marcaremos los agujeros para las fijaciones. Bueno, ahora tenemos el cajón montado, tenemos la tapa fijada en su sitio y podemos empezar a mirar cómo queremos fijar el separador dentro del cajón. Hay varias maneras de hacerlo. Una forma bastante común es fijar el separador
en la tapa basculante. Aquí hay que tener en cuenta que hay que dejar un espacio entre el separador y el frontal del cajón para que el separador no dé aquí al frontal cuando se levanta la tapa. Nosotros hoy vamos a hacer una instalación diferente. Vamos a colocar el embudo dentro del cajón de una manera semi fija, de tal manera que se podrá extraer fácilmente, pero no se levantará cuando levantamos la tapa grande. Aquí podéis ver, hemos utilizado también un recipiente reciclado, un cubo de unos 30 litros diría, y hemos aprovechado que el embudo, el separador, tiene una forma rectangular y por eso hemos escogido también para los sólidos un recipiente rectangular. Y la idea es esta, le hemos hecho aquí en un lateral un corte para que se adapte mejor a la forma del separador. El recipiente de sólidos lo colocamos aquí y después hemos hecho aquí unos apoyos para el separador de orina, aprovechando que tiene este borde, y lo podemos colocar aquí apoyado sobre estos tacos de madera. Aquí en el recipiente de sólidos podemos colocar una bolsa compostable y así es más fácil de vaciar el cubo y también mantenerlo limpio. El separador permite diferentes tipos de conexiones. Lo podemos conectar a una manguera o incluso un tubo rígido que permite un movimiento así, que se pueda mover, sacar para la limpieza, o podemos colocar dentro del cajón una pequeña garrafa y recoger allí la orina, si no tenemos la posibilidad de canalizarla hacia afuera. Más o menos un tercio del agujero está dedicado, digamos, para la recogida de orina. Esto depende un poco de los gustos de cada uno, se puede ir probando un poco cuál es la proporción ideal para cada usuario, y es fácil de adaptar esta dimensión simplemente pues instalando el separador más adelante o más hacia atrás. Aquí podéis ver cómo quedan los recipientes dentro del cajón. Hemos puesto debajo del recipiente de sólidos, hemos puesto unos listones por dos motivos. Esto primero, que nos permite ajustar la altura del recipiente a la altura del cajón, de tal manera que los bordes llegan más cerca del asiento, y así también pues evitamos fugas y salpicaduras. Y por otro lado, los listones permiten llevar una manguera o un tubo hacia el desagüe. Si tenemos hemos tenido en el cuarto de baño un inodoro convencional, pues muchos tienen la salida, la conexión al desagüe en la parte de atrás, y de esta forma tenemos espacio debajo del recipiente de sólidos para una manguera o una tubería rígida que conectaría al desagüe. Bueno, ahora prácticamente nos falta solo colocar las patas en el cajón, y este paso lo hemos dejado al final por el siguiente motivo. La altura del cajón la tenéis que ajustar en función del cubo que vais a utilizar. Las patas las fijaremos aquí en las esquinas dentro del cajón, y si necesitáis darle más altura, las fijáis un poco más arriba, de tal forma que queda un pequeño hueco debajo del cajón.
Ahora pintaremos el cajón. Para eso hemos quitado la tapa de váter y hemos protegido las bisagras con cinta de pintor para que no se manchen de pintura. Vamos allá. Ya tenemos el sanitario seco listo, pintado, y como veis lo hemos dedicado a nuestros mares. Hay que mantener los mares limpios de plásticos y también de aguas fecales sin tratar. Esperamos que os guste el resultado y que os animéis a construir vuestro propio baño seco. Hasta la próxima.